¿Cómo está la iglesia del Señor? No. Eso es mentiras. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Ya ni les pregunto. Ay, esto se mueve, mira, qué miedo. Bueno, es un privilegio para mí en esta mañana estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. ¿A cuántos les gusta alimentarse del mejor alimento? La palabra de Dios, ¿cierto? Dice que este es el pan que sacia el alma, el que realmente llena. Cuando nosotros comemos, naturalmente, desayunamos y al ratico tenemos otra vez ganas de comer. Nos tomamos la media mañana, almorzamos y seguimos con ganas de comer. La palabra de Dios es el mejor alimento. Es un alimento que nos da vida, nos refresca, nos ilumina, nos hace nuevas personas, nos llena los vacíos, nos llena el corazón. Es bien bonito poder disfrutar de la palabra de Dios. Y para mí siempre va a ser un privilegio poder compartir con la iglesia la palabra de Dios. Yo le voy a decir, invite a su hermano, mire a su hermano y dígale, no se vaya a dormir. Y si se duerme, no suena. Y si se duerme, lo pellizco. Yo le voy a dar permiso de que si usted ve al hermano cabeceando, por favor, dígale, hermano, levántese, vaya y camina por la parte de atrás. Pero nosotros a la iglesia no podemos venir a dormir, y menos a estas horas de la mañana. Yo justifico muchas veces que en la noche uno ya está cansado del trabajo y le da sueño, pero por la mañana uno durmiéndose, no, nos acabamos de levantar. Entonces tenemos que estar frescos, con ánimo, bien dispuestos. Además, hay un dicho, decía mi pastor Samuel Espinosa, que cuando uno estaba en la predicación y empezaba a dormirse, era el diablo con su cola peluda sobándosela por los ojos. Entonces lo arrullaba usted ahí. Entonces no se vaya a dejar dormir porque es una trampa del enemigo. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en primer libro de Reyes, capítulo 19. Ya es un poquito tarde y yo predico un poquito largo. Entonces prepárense para aguantar un poquito más de las 12, porque son las 11:30. Y vamos a la palabra de Dios, primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 5 al versículo 18. ¿Lo tienen todos? Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5 al 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. O leámoslo desde el primero, desde el versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb,
el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El 11. Él les dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de él, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escape de la espada de Hazael Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, bendito Padre, por el privilegio que nos das de estar en este lugar de reunión, Señor, donde venimos a recibir alimento para nuestra alma. Dios, yo pongo esta palabra delante de tu presencia, Señor. Te pido que así como hablaste a mi vida, tú hables a tu iglesia en esta mañana, Señor. Que tú traigas una palabra que levante el ánimo, una palabra que exhorte, una palabra que motive, Señor, a buscarte cada día más, a buscar más tu presencia, a vivir en obediencia, Señor. Padre, en tus manos está esta palabra. Yo me quito, Dios, para que seas tú el que hable a tu pueblo a través de mi boca. Te pido, Señor, que la palabra cumpla el propósito con el cual tú la envías, propósito de exhortar, propósito de animar, propósito de levantar, Señor. Cual sea tu propósito, Dios, que se cumpla a través de esta palabra, Dios. Yo pongo a tu iglesia en tus manos, Señor. Rechazo todo sueño, rechazo toda pereza, toda mente entenebrecida, la echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro mentes despiertas, Señor, para escuchar tu palabra, para vivir tu palabra y para edificarse a través de ella. Yo te doy la gloria, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 4 verdades que vive el Hijo de Dios. Hay circunstancias en nuestra vida que son muy difíciles. Todos, así digamos, ay, es que llegar a Cristo es la bendición más grande. Sí, porque obtenemos salvación para nuestra alma. Pero el hecho de ser cristianos, de hacernos llamar hijos de Dios o de ser hijos de Dios, no quita que usted y yo a diario vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por pruebas, por desánimos y por luchas. Esta historia es muy clave para entender cuál es el proceso que usted y yo pasamos en nuestra vida cristiana. Estamos hablando del profeta Elías. La palabra me enseña, capítulo antes, que Elías había matado a los 400 profetas de Baal. Él allí dice que los reta y les dice: bueno, vamos a ver
¿Cuál Dios más poderoso puede hacer descender fuego del cielo y hacer consumir el holocausto? Entonces allí dice que él convoca a los profetas de Baal y ellos vienen y se cortan y hacen sus ritos y danzan en medio del holocausto para que descendiera, y a largas horas ahí bregando a que descendiera el fuego del Dios de ellos, de Baal, pero el fuego no descendió. Y el profeta Elías dice que se levanta y dice: bueno, Señor, aquí estoy yo delante de ti, no me dejes en vergüenza, y que descienda fuego sobre este altar, un altar al que le habían echado agua, le habían hecho una zanja, la habían llenado de agua. Y dice la palabra de Dios que el poder de Dios, a lo que Elías oró, descendió sobre ese holocausto y fue consumido hasta el agua se secó. Y él había hecho grandes milagros, grandes prodigios. Este profeta era usado tremendamente por Dios. Dios derramaba su gloria sobre la vida de este hombre. Y usted y yo encontramos en Reyes las historias sobre Elías y decimos: ay, qué rico, qué bueno ser como Elías. Elías oró y fuego cayó. Elías oraba y sucedían milagros. Elías tenía una comunión íntima con Dios. Era un hombre de pasión en la presencia de Dios. Pero en el capítulo 19 de Reyes, usted y yo encontramos un Elías diferente. Un Elías como usted y como yo, lleno de temores, lleno de miedos, con dudas, con ganas de renunciar, con ganas de tirar la toalla. Todo lo que Elías había hecho anteriormente, todos los milagros, las señales y los prodigios en los que Dios había usado a Elías, en el capítulo 19 desaparecen. Porque me muestra la palabra de Dios que una mujer llamada ¿cómo? Jezabel lo manda a amenazar. En el versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿A quién se refería? A los profetas que Elías había matado. Así me hagan los dioses y me añadan. Nosotros usamos un dicho paisa: mató el tigre y le corrió al cuero, ¿cierto? Porque Elías había hecho algo tremendo. Había hecho que la gloria de Dios descendiera. Había matado a los 400 profetas de Baal, pero una mujer le dice: así me hagan los dioses, mañana vas a estar como ellos. Y Elías, sabiendo quién era Dios, quién lo había respaldado, a quién había servido, dice la palabra que tuvo mucho miedo y le corrió a las amenazas de una mujer. Pero esta historia termina muy bonito. Yo lo que quiero compartir son 4 verdades del cristiano o 4 verdades del Hijo de Dios. Como hijos de Dios, como ministros de Dios, como líderes, los que están liderando, como hijos de Dios, es bueno cuando Dios nos usa. Es bueno cuando Dios derrama su gloria sobre nuestras vidas. Es bueno cuando a usted le dicen: vaya, ore por un enfermo, y usted va y ora por el enfermo y el enfermo se sana. Es bueno cuando usted tiene una necesidad y se pone de rodillas y le dice a Dios: mira mi necesidad, y Dios provee para tu necesidad. Es bueno cuando tú te sientes cansado y clamas a Dios y Dios te da descanso. Como hijos de Dios es bueno todo esto, es importante. Pero lo más importante es la relación que usted y yo podamos tener con Él. Es conocerle a Él en intimidad, es conocerle íntimamente. Las experiencias que usted y yo podamos tener con Dios son muy buenas. ¿A cuántos les gusta tener experiencias con Dios? A mí me encanta cuando Dios me coge y me vuelve así paisamente un 8.
Yo he tenido unas experiencias muy lindas con Dios, experiencias de sanidad, experiencias de liberación, experiencias de llenura de su Espíritu Santo que me ha rebosado, experiencias de gozo en medio de las dificultades. Y todas estas cosas son buenas. Las experiencias son buenas, pero usted y yo no podemos depender de las experiencias que podamos tener con Dios. Porque muchas veces las experiencias son momentáneas, son por momentos. A veces usted y yo luchamos en nuestra relación con Dios por sentir eso que un día sentimos. ¿Les ha pasado? Yo me he llegado a arrodillar y le he dicho, Señor, ¿por qué no siento nada? Y yo oro y hablo, y yo, Señor, quiero sentirte, quiero que me toques, quiero que me llenes. Y no pasa nada. Y yo, ay, ¿seré yo? ¿Será Él? ¿Qué pasará? Bueno, ¿qué pasa? Las experiencias son muy buenas, pero no podemos depender de las experiencias. Usted y yo dependemos de la relación con Dios. ¿Qué es lo que nos va a mantener firmes a usted y a mí en el camino de Dios, en el camino hacia el cielo? ¿Qué es lo que a usted y a mí nos van a mantener enamorados de Dios? No son las experiencias, eso hace parte, pero es nuestra relación de intimidad con Él la que nos va a llevar a marcar la diferencia. Elías era un profeta con una muy buena relación con Dios. Muy buena relación con Dios. Él oraba a Dios y Dios le respondía. Él hacía grandes proezas en el nombre de Jehová y Jehová hacía los milagros. Él tenía una muy buena relación con Él. Y si Elías hubiera dependido solo de las experiencias y no de una relación, yo creo que Elías en este momento no hubiera pasado la prueba. Pero ¿qué llevó a Elías a pasar la prueba? Su relación con Dios. Usted y yo pasamos momentos difíciles. ¿Cuántos aquí están pasando por situaciones duras? ¿Ninguno? ¡Qué bendición! ¿Cuántos han pasado por momentos duros en su vida? Que usted dice, ay no, esto es muy duro, seguir a Dios es muy duro. Si yo no fuera cristiano, de pronto hubiera podido tomar otro camino, ¿cierto? Porque a uno lo detiene como es que yo soy cristiano, tengo que marcar la diferencia. Pero en momentos de crisis, en momentos de pruebas, en momentos de dificultades, ustedes y yo pensamos, si yo no fuera cristiano, actuaría carnalmente. Y ese que me ofendió, le daría su buen puño. Y aquel que me hizo, yo me desquitaría. Y al que me hace daño, yo también le haría. Pero en el momento de la prueba, usted y yo actuamos como hijos de Dios. Y es difícil, es muy duro. Y a diario vamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Elías estaba pasando por un momento difícil. Y vamos a mirar las 4 verdades que usted y yo vivimos a lo largo de nuestra vida o en momentos de nuestra vida como cristianos. La primera verdad que usted y yo vivimos referente a este capítulo lo encontramos en el versículo 3 y dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. La primera verdad que usted y yo enfrentamos en nuestra vida como cristianos es cuando el cristiano siente temor. ¿Cuántos de ustedes han sentido temor en algún momento de su vida? ¿Cierto que sí? Yo encuentro a un Elías al que Dios lo había defendido, al que Dios lo había respaldado, al que lo acompañaba a la presencia de Dios para donde él iba, al que tenía una relación de intimidad con Dios. Pero en el versículo 3 del capítulo 19 yo encuentro a un Elías que siente temor. Dice, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué Elías, cuando Jezabel le manda decir, así me añadan los dioses y hagan conmigo, mañana vas a estar muerto hasta ahora? Elías sabía a quién servía.
Elías sabía quién era su Dios. Era el Dios que hacía descender fuego del cielo. Pero en este momento en el que él sufre una amenaza, siente miedo y corre para salvar su vida. Hay situaciones en nuestra vida, iglesia, que nos han hecho olvidar de que Dios es el que usted y yo tenemos. Hay situaciones en las que hemos visto el peligro en nuestra vida, que se nos ha olvidado que el que nos defiende es Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Y salimos corriendo porque tenemos miedo. Elías siente ese miedo y dice, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mientras usted y yo estamos bien, no tenemos temor. Mientras usted y yo no tenemos peligro, ¿de qué vamos a temer? No hay problema. Pero cuando usted y yo descuidamos nuestra relación con Dios, viene el temor a nuestra vida. Porque si yo tengo una buena relación con Dios y si yo lo conozco a Él como mi protector, si yo lo conozco a Él como mi Padre, como mi ayuda, si yo tengo una relación fuerte con Él, a mi vida no puede venir el temor. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro para nuestra alma viene del Señor, viene de Dios. Y no está mal que usted y yo sintamos temor, pero hay que echar fuera todo temor de nuestra vida, porque Dios es quien guarda nuestra vida. Dios es quien nos va a sacar en victoria de cualquier circunstancia por la que estemos pasando, por cualquier circunstancia a la que nos estemos enfrentando. El Señor va a ser tu ayuda en todo momento. ¿Por qué darle cabida al temor? A mí me muestra la palabra que cuando a él lo amenazan viendo el peligro, él se va para salvar su vida. Una verdad que tenemos que vivir usted y yo es que somos seres humanos y tenemos miedo. Así sepamos que Dios está con nosotros, muchas veces nos invade el miedo. Muchas veces el miedo viene y ataca nuestra vida y queremos salir corriendo para huir del daño que nos puedan hacer. Pero hay que entender que Dios es el que nos va a guardar y Él no va a permitir que nada pase. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La segunda verdad que vive el cristiano es cuando quiere morirse. Yo le pregunto a usted, iglesia, ¿alguna vez usted ha dicho, Señor, sería mejor que ya me llevaras contigo? Yo ya no quiero más sufrimiento. Qué bueno fuera poder partir ya a tu presencia porque no aguanto la crisis en este lugar, no aguanto la prueba, siento que no soy capaz. Elías, siendo el hombre que era, siendo el profeta de Dios, dice en su palabra, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Dónde queda el Elías que usted y yo conocíamos? ¿Dónde queda el Elías que hacía milagros? ¿Dónde queda el Elías al que Dios usaba con señales, con prodigios, diciéndole, Señor, mejor fuera morirme, mejor quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres? La segunda verdad que usted y yo enfrentamos es que en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio del desánimo, a veces usted y yo quisiéramos morir. Pero lo más tremendo que pasa, que cuando usted y yo
deseamos morir en medio de una prueba, lo que viene a nuestra vida es una muerte espiritual. Viene una resequedad, viene un enfriamiento y decimos, no, ya no soporto más, ya no aguanto más. Elías, en este momento de su vida, él dice, deseando morirse, le dijo, basta ya, oh Jehová, mejor quítame la vida. Cuando el ministro quiere morirse, cuando el Hijo de Dios quiere morirse, ¿alguna vez usted ha dicho, Señor, yo quisiera como no existir? ¿O por qué nací? En algún momento de mi vida yo le dije al Señor, ¿para qué me rescataste hace 15 años? Esto es muy duro. Me pudiste haber dado la salvación y haberme llevado en medio de ese cáncer y no haberme dejado aquí en la tierra. Esto es muy duro. Hay crisis en nuestra vida. Hay situaciones familiares, hay situaciones económicas, hay desgaste espiritual en nuestra vida que nos llevan a pensar que ya sería mejor partir con el Señor, que ya sería mejor dejar hasta ahí. A Elías le pasó. Dice que sentándose debajo del enebro, él deseaba morirse. ¿Sabe cuál es el momento más peligroso de nuestra vida cristiana? Cuando estamos en la gloria. Cuando estamos pasando por mejores momentos en nuestra vida, cuando estamos siendo usados por Dios, cuando Dios nos está respaldando ministerialmente, cuando Dios nos está levantando espiritualmente, es el momento en el que usted tiene que cuidar más su vida espiritual, porque es el momento en el que el enemigo ataca. ¿De qué venía Elías? Venía de haber visto la gloria de Dios. Venía de uno de los mejores momentos en su vida espiritual. Había terminado con los profetas de Baal. Había acabado con esto. Había hecho descender fuego del cielo. Y referente a eso, muchos creyeron que ese era el Dios verdadero. Porque se dijo, el Dios que primero haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y el que hizo descender fuego del cielo fue Dios. Él venía del momento mejor de su vida, del mejor momento de su vida como ministro. Pero ese momento es el más peligroso. Cuando el poder de Dios se desata poderosamente en nuestras vidas, es cuando usted y yo más tenemos que buscar la presencia de Dios. Porque es ahí cuando el enemigo ataca. Porque es ahí cuando puede venir el desánimo, porque es ahí cuando puede venir la prueba, porque es ahí cuando usted puede decir, ¿qué pasó? Elías había experimentado la gloria de Dios. Elías había visto la gloria de Dios en su vida. Y en un momento, desear morirse. Debemos cuidar cada momento que Dios nos regala. Amén. Debemos velar porque su presencia permanezca en nuestras vidas. Y cada vez que Dios nos use más, y cada vez que Dios nos lleve a nuevos niveles, y cada vez que usted avance espiritualmente más, cuide más, fortalezca más su relación con Dios, porque ese es el momento más difícil de nuestra vida. Ahí puede venir el enemigo para dañar todo lo que Dios ha querido traer. Yo venía muy cargada, les voy a contar, por esta congregación. Porque uno sabe y uno siente. Ya son muchos años sirviendo a Dios y Dios nos ha usado tremendamente a mi esposo y a mí, no para gloria de nosotros, para gloria de Dios. Y yo he sentido mucha frialdad. Y yo le decía a mi esposo, esta iglesia es fría. No vayan a sentir mal conmigo, ni con Dios. Yo voy a decir lo que yo veo. Se sube como palma, pero se baja como coco. Y empezamos con mucho ánimo, y empezamos con muchas ganas, y empezamos a buscar a Dios, pero llega un momento en el que volvemos a nuestro estado, una tibieza y un conformismo.
Y yo venía orando a Dios y venía orando a Dios y le venía diciendo a mi esposo, bueno, ya anhelamos estar aquí de tiempo completo para poder como empezar un trabajo bien hecho, porque nosotros estamos sirviendo en 2 iglesias y en la emisora. Y fuera de eso cuidamos la iglesia de Santuario, trabajamos en esta, en la de Apía, trabajamos en la emisora, trabajamos en la iglesia de Santuario y trabajamos en la familia. Entonces yo hago un balance, 30% en una iglesia, 30% en la otra, 20% a la familia, 20% a la emisora y 20% a la de Santuario. Entonces el trabajo es zapoteado, así. Hacemos un poquito allí, un poquito acá, entonces no se hace un trabajo bien hecho. Pero yo venía orándole a Dios y venía diciéndole, Dios, muéstranos qué pasa, muéstranos qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta frialdad? ¿Por qué a veces se baja tanto espiritualmente? ¿Por qué no se toma el compromiso? ¿Por qué somos irresponsables muchas veces? Estábamos hace 8 días en el retiro con los muchachos de alabanza, que fue una bendición. Yo sé que fue una bendición muy grande estar allí. Y la pastora Diana se me acercó y me dijo que nos sentáramos a conversar con la pastora Diana y la pastora Ana Milena. Me dijeron, tuvimos un sueño con usted y queremos contárselo porque Dios nos mostró qué estaba pasando. Y en el sueño yo estaba con la pastora Ana Milena sosteniendo un cerco de un potrero, y nos embistieron unos toros. A ella el toro no le hizo nada, pero a mí sí me revolcó. Ella dijo, uy, mató a la pastora. Pues no, yo me levanté y me sacudí y le dije, sigamos. La llevé a una casa a la que yo le mostraba la casa y le decía, esta es la casa, estas son las habitaciones, pero la casa era una casa de bareque con las paredes chorreadas, cayéndose, una humedad, una frialdad, una cosa que olía a mortecina, una cosa muy fea. Y ella decía, pero ella, ¿por qué me muestra esta casa? Ella, ¿qué quiere hacer con esta casa? Y yo le decía, vea, esta es la casa, bueno, lo otro. Había una fiesta, un matrimonio en la iglesia, y yo le dije, espéreme que me voy a arreglar. Mi esposo y yo nos arreglamos y nos pusimos muy cachacos. Cuando ella volvió a alzar a mirarnos, ya no teníamos nada de cachacos, estábamos con unos harapos, una ropa sucia, rota, vueltos nada. Y ella decía, ¿pero por qué? ¿Por qué están así? ¿Por cómo se van a ir para un evento tan importante, sucios, rotos? Parecíamos mendigos. Ella decía, ¿pero por qué? Cuando ella me iba a decir a mí que por qué yo iba a salir para la fiesta, para la ceremonia de esa manera, ella despertó. Ellas empezaron a orar, porque las dos tuvieron el mismo sueño. Empezaron a orar a Dios que les mostrara qué pasaba. Cuando Dios trajo la respuesta, les dijo, es el estado en el que está la iglesia de Dos Quebradas. Hay una muerte espiritual. Hay una muerte espiritual y hay que levantar voz profética dentro de la iglesia. Yo quiero que usted sea sincero conmigo en esta mañana y me diga, ¿usted ha sentido desánimo? ¿Ha pasado por momentos en los que dice, qué pereza ir a la iglesia? Yo digo que sí, porque hace 15 días subieron 50 personas en culto. Y hace 8 días subieron, pastora Mary, ¿dónde está? Patricia, hace 8 días, ¿cuántas personas subieron, Martica? ¿Cuántas? 73, con niños. Ajá, 83, miren. Yo no los quiero comparar, de verdad que no los voy a comparar nunca con la iglesia de Apía, porque esa es iglesia campesina, es diferente. Pero nosotros en la ciudad tenemos todas las facilidades para buscar a Dios, más que en el campo. Yo tengo ovejas que viven a 1:30 en carro para llegar al pueblo y no faltan a culto. Y tienen que pagar 5,000 pesos de pasaje y 5,000 de vuelta, son 10,000 pesos y son 4. Y trabajan en el campo ganándose en 100,000 pesos de jornal semanalmente. Muchos de ustedes viven cerca de la iglesia, literalmente cerca de la iglesia. Y a veces la pereza nos domina y no venimos a la iglesia.
Y yo me cargué mucho cuando la pastora Diana me dijo, te tienes que levantar, porque yo tengo un llamado profético al que le tengo miedo, no me gusta. No sé por qué Dios me hizo ese llamado, porque yo le digo, no Señor, profeta no. Ella me dijo, te tienes que levantar y profetizar vida sobre la iglesia, porque ha entrado en un estado de muerte espiritual. Me dijo, hace mucho tiempo y se ha venido levantando, pero están matando al niño. Esta semana yo hablaba con alguien de esta congregación, una persona nueva, muy nueva, un hijito espiritual, llamémoslo así. Y hablando de tantas cosas que hablamos, esta personita me decía, ¿por qué en la iglesia a veces la gente se duerme? ¿Por qué en la iglesia a veces la gente no va? ¿Por qué en la iglesia a veces se siente tanta pesadez? ¿Por qué en la iglesia pasa esto? Y yo, wow, yo me quedé como, o sea, yo tenía la respuesta, pero yo nunca pensé que una persona nueva iba a sentir algo de eso. Porque lo sentimos nosotros, ¿cierto? Los más maduros podemos de pronto sentir que está pasando algo dentro de la congregación. Hay que levantarnos, iglesia. Usted y yo pasamos por estados muy críticos en nuestra vida espiritual. Eliseo quiso morirse. Elías quiso morirse, perdón, es que están tan pegaditos. Elías sintió que ya no quería estar más. Muchas veces usted y yo queremos morir espiritualmente, queremos entregar el arpa, colgar lo que Dios nos ha dado. Muchas veces usted y yo queremos decir, ya no quiero servir más. Muchas veces usted y yo nos viene el desánimo y decimos, hasta aquí llegué. Muchas veces nos viene las ganas de buscar otros horizontes, otra iglesia. No, vámonos de esta congregación. Pero mi esposo decía ahora algo muy claro y era, si usted no viene es uno menos. Si usted empieza animado, pero dentro de 8 días no quiere venir, es uno menos. Es uno menos que va a venir. Y es hora de que usted y yo nos levantemos y no le demos cabida al enemigo. Amén. De que usted sepa que usted es la persona que Dios quiere usar para transformar este lugar. Usted y yo somos llamados con propósitos divinos. No con cualquier propósito. Usted no fue llamado para venir a ocupar una silla simplemente. Usted fue llamado para que alcance la salvación. Y si usted alcance la salvación, alcance mucho más para el reino de los cielos. Nuestra labor es ser un carbón encendido en medio del desierto. Nuestra labor es alumbrar a todo aquel que está en oscuridad. No es echarnos a llorar, no es querernos morir cuando viene la dificultad, no es decir hasta aquí llegué, ya no soy capaz. Es cuestión de que usted y yo sepamos cuál es el llamado que Dios nos ha hecho y nos levantemos como esos agentes de cambio que Dios quiere que usted y yo seamos. Hay momentos, sí, en los que usted va a decir, mejor hubiera sido que yo no hubiera nacido. Hay momentos en nuestra vida en los que podemos decir, hubiera querido morirme. O Señor, fuera mejor morirme en este momento. Pero esa no es la condición en la que Dios quiere que usted y yo estemos. La condición en la que Dios quiere que usted y yo estemos es en una condición de avivamiento, en una condición de presencia de Dios, en una condición de creer de que si Jehová nos llamó, Él va a ser fiel para respaldarnos en todo lo que hagamos. Amén. Hay otra verdad. Dice, cuando el cristiano no quiere seguir. El versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y allí dejó a su criado. El versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Él pasó por sentir temor,
¿cierto? Tuvo miedo de lo que Jezabel le podía hacer. Después de que tuvo mucho miedo, quiso morirse, porque ¿qué trae el miedo a nuestra vida? El miedo trae muerte, porque la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cuando usted permite entrar el temor a su vida, las consecuencias del temor no van a ser cosas buenas para nuestra vida. Elías tuvo miedo. En este versículo, en el versículo 3, él tuvo temor, pero el temor le trajo una consecuencia, ganas de morirse. Porque el temor no proviene de Dios. El miedo en su vida y en mi vida no proviene de Dios, porque usted y yo no tenemos cualquiera, tenemos al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es vida en nuestra vida. Después vino el deseo de morirse, y cuando no se pudo morir y Dios no le respondió, Dios no le dijo, bueno, entonces hasta aquí llegaste, Elías. Dice la palabra que él no quiso seguir. ¿Cuántas veces usted y yo, iglesia, no queremos seguir? ¿Cuántas veces el temor en nuestra vida ha traído un desánimo de quedarnos quietos, estancados? Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Él fue y se tendió debajo del enebro, debajo del arbusto. Cuando usted va caminando y se sienta, eso es señal de que usted ya está cansado y no quiere más. Mi esposo y yo hacemos ejercicio todas las mañanas y bajamos hasta un lugar que se llama La María trotando. Y subimos, ya no trotando porque subida es muy duro, entonces subimos a paso largo. Y yo ya voy que no aguanto. Y él me dice, no te puedes parar, tienes que seguir. Y yo, ay Dios mío, esto es horrible. Y me llega el corazoncito a la casa así. Y él me dice, si te paras ahí te quedas, porque te enfrías y ya no te dan ganas de seguir. No, vamos a seguir al paso que es caminando rápido, casi trotando. Porque si nosotros nos sentamos en ese momento, ya no vamos a querer seguir. Mi paso después de que me siente va a ser como ya voy cansada, ya no quiero, ya no puedo. Elías no quería seguir. Usted y yo pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, en los que podemos decir, ya no quiero seguir, ya no soy capaz de seguir, hasta aquí quedo. Él se tendió debajo del enebro y se quedó dormido. Él no tenía ninguna intención de seguir. Yo siento en mi espíritu que aquí hay personas que han querido tirar la toalla, que han dicho ya no quiero seguir, que han querido entregar ministerios, que han querido entregar sus dones, que han querido soltar el arpa y colgarla. Siento que hay personas que han dicho no quiero volver a la iglesia, mi vida rutinaria, todo es una rutina. Que dicen hasta aquí llegué. A Elías le pasó, se echó a dormir, pero ese no es el diseño de Dios para nuestras vidas. Usted y yo debemos seguir aunque no tengamos ganas. Porque cuando hay más tropiezo para seguir, es cuando mayor va a ser la bendición en nuestra vida. Porque cuando más cansancio hay en nuestra vida espiritual, es cuando más se acerca la bendición y la gloria de Dios para nuestras vidas. Pero si usted y yo en medio de la angustia, en medio de la dificultad decimos, Señor, hasta aquí ya no quiero más, ya no puedo más, soy carnal, no puedo, Señor, yo soy de carne y hueso. Entonces en ese momento usted y yo le entregamos nuestra victoria al enemigo. No es momento de sentir temor, no es momento de querer morirse, no es momento de querer parar y no seguir. Es momento de levantarnos y decirle, Señor, aquí estoy, puesto al frente de la batalla para hacer tu voluntad, para rendir mi vida a tu servicio. Amén. Y hay un momento en el que Elías, en el capítulo 10, en el versículo 10 dice,
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí le dice: y solo yo he quedado. ¿Cuál era el sentimiento que tenía Elías en ese momento? Se sentía solo. ¿Te has sentido solo? Aún sabiendo que Dios está ahí, ¿te has sentido solo? Sí, ¿cierto? Hay momentos en nuestra vida en las que nosotros estamos pidiendo a gritos, estamos mandando una lucecita: auxilio, Señor, socórreme, necesito de tu ayuda. Pero usted y yo no sentimos que Dios está ahí. Sentimos que las puertas se cierran, sentimos que no hay opción, sentimos que no hay salida y nos sentimos solos. Hay momentos en nuestra vida en las que usted y yo sentimos que no hay nadie a nuestro alrededor, aunque estemos rodeados de muchas personas. Usted no se tiene que sentir solo cuando está en su casa, que no hay nadie más y usted: ay, estoy solo, quedé solo. Yo le tengo pereza a la soledad. En mi casa a mí no me gusta el silencio. Todo el día suena un equipo de sonido. Día y noche yo me levanto al baño y ahí está la música sonando. Cuando mi esposo no está, los niños no están y nadie está, yo prendo todas las luces de la casa y llamo al perro, al gato y a Blancanieves a que me hagan compañía, porque no me gusta la soledad. Pero hay momentos en nuestra vida que usted y yo podemos estar acompañados de mucha gente y sentimos que estamos solos. No sentimos a nadie ahí a nuestro alrededor. Y hay momentos en nuestra vida en la que estamos solos y podemos sentir la compañía de Dios a nuestro alrededor. Amén. Son dos cosas diferentes. Pero Elías en el versículo 10 le dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, pero los hijos de Israel, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando usted como cristiano se siente solo, hay momentos en nuestra vida en los que usted y yo decimos: ¿será que Dios sí existe? Es que no lo veo. Pero la palabra de Dios dice que no lo vamos a ver, lo podemos sentir. Es solo mirar al cielo y ahí está Él. Es solo mirar una creación y ahí está Él. Pero hay momentos en nuestra vida tan difíciles en los que usted y yo tenemos temor, nos queremos morir, no queremos seguir y nos sentimos solos. Elías estaba pasando por este proceso en su vida. Elías sintió temor, quiso morirse. Elías quiso parar y no seguir más. Elías se sintió solo. ¿Y cuántas veces tú y yo, iglesia, hemos sentido esto en nuestra vida? ¿Cuántas veces? Y yo podría decir que en este momento la iglesia, parte de la iglesia, ha sentido que no quiere seguir, que no quiere avanzar, que no vale la pena, que hay un estancamiento, que hay una frialdad. Pero déjeme darle buenas noticias. Si Elías lo sintió, usted lo puede sentir. Pero déjeme decirle la buena noticia. Es que Dios tiene una respuesta para cada una de esas situaciones a las que usted y yo nos estamos enfrentando. ¿Cómo le respondió Dios a estas verdades que vivió Elías? Dios le respondió como te va a responder a ti en esta mañana o tarde ya. En el capítulo 5, en el versículo 5 y versículo 7 dice la palabra de Dios: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. En el versículo 7 le dijo: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera.
Dios no se conformó con la queja de Elías. Dios no le dijo, bueno, Elías, qué pesar, estás sufriendo, te amenazaron, tienes miedo. Ay, sí, venga, yo lo consuelo y lo animo. Venga, Elías, para acá, yo lo abrazo, tan lindo, tan miedoso. No. La palabra de Dios a mí me muestra que Dios le repite su llamado. Y en esta mañana, iglesia, Dios te está repitiendo el llamado. ¿A cuántos ha llamado Dios? ¿Cuántos aquí son llamados por Dios? ¿Y el resto? ¿Quién los llamó? ¿Su mamá, su papá, su vecino, su amigo? ¿Quién los llamó? Usted no está aquí porque una persona lo llamó. Usted está aquí porque Dios lo escogió, lo sacó de entre la muchedumbre, lo escogió para hacerlo un portador de su gloria. Y usted tiene que entender quién lo ha llamado. Porque como que todavía tiene dudas y no sabe quién es el que lo ha llamado. A mí me llamó Dios. Dios me llamó a mí hace 15 años, ya 16, ya voy para 16. Que me dijo, venga para acá, mi hijita, no la quiero como es y la voy a transformar. Y esta es la nueva Yasmín. Dios repite el llamado a Elías. Le dice, levántate y come. En el versículo 5 y en el versículo 7 manda el ángel y le dice, levántate y come. Dios en esta mañana te está repitiendo el llamado. Te está diciendo, levántate y come. Levántate y vive. Levántate y búscame. Dios está repitiendo el llamado que te hizo. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó Dios? A uno los llamó a ministrar en la alabanza, a uno los llamó a predicar su palabra, a uno los llamó a servir. Pero el llamado de todos es a la salvación, a perseverar en su camino. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes y violentos lo arrebatan. Este camino no es para cobardes. No es para el que se desanima y tira la toalla a mitad del camino. Este camino es para aquel que decide empezar y llega a la meta. Amén. Es para el que persevera hasta el fin. Por allá sonó el amén en la cocina. Dios repite el llamado a Elías. Dios te está repitiendo el llamado en esta mañana, iglesia. Tú no eres llamado por un hombre. A ti no te llamó ni el pastor Oscar, ni el pastor Rodolfo, ni tu padre espiritual, ni ninguna persona que te haya predicado la palabra. A ti el que te llamó fue Dios. Se tomó su tiempo para escogerte y debes agradecer ese tiempo que Dios sacó para escogerte y hacerte una nueva criatura. Amén. Dios le amplía la visión a Elías. En el versículo 11 dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de él, delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Dios le amplía la visión. Cuando usted y yo pasamos por procesos tan duros en nuestra vida, cuando usted y yo pasamos por momentos de desánimos, de crisis en los que decimos, ¿será que sí vale la pena? ¿Será que sí puedo? ¿Será que sí lucho? ¿Será que sí persevero? ¿Será que sí voy a llegar a la meta? Entonces Dios nos hace un llamado para ampliarnos la visión. Él le dice a Elías, sal fuera, sal de la cueva. Y allí había una cantidad. Dice que había un terremoto, que había un fuerte viento, que había fuego. Porque Dios necesita ampliarnos la visión del llamado que nos ha hecho. Dios necesita que tú entiendas que la visión que nosotros tenemos no es la visión que Él tiene. Lo que tú y yo vemos no es lo que Dios ve. Nuestros ojos alcanzan a ver naturalmente, pero el ojo de Dios
ve diferente a lo que nosotros vemos. Y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas son cosas grandes y poderosas. Dios no te llamó para que tú seas cualquiera. Dios te llamó para que seas el portador de su gracia, el portador de su gloria, para que a través de tu vida la gloria de Dios se manifieste a muchas personas. Dios le repite el llamado a Elías. Dios le amplía la visión y Él quiere ampliarte la visión a ti. Tú no estás en esta iglesia de Dos Quebradas para ocupar una silla más. Tú estás en esta iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas. Tú estás en esta iglesia para que te levantes como un guerrero, para que te levantes como un victorioso, para que prediques la palabra, para que marques la diferencia con tu testimonio, para que el mundo pueda ver que el Dios al que tú sirves es el Dios verdadero, el Dios que hace milagros, el Dios que hace señales. Para eso Dios te tiene en esta iglesia, no para otra cosa. Pero a usted y a mí nos hace falta ver a través de los ojos de Dios, ver realmente cuál es su llamado. Dios le responde a Elías, repitiéndole el llamado, ampliando su visión. Y lo más tremendo es que Dios para su pueblo siempre trae una nueva ministración. Amén. Siempre trae algo nuevo que refresca nuestra alma. Dice que Dios le dijo que saliera. En el versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Una nueva ministración. Elías estaba lleno de miedo, lleno de temor. Y él esperaba que Dios le dijo, ve y sal de la cueva que yo voy a pasar por donde tú estás. Y en la circunstancia en la que él se encontraba, él estaba esperando que Dios pasara. Y dice que pasó el fuerte terremoto, el fuerte fuego, el viento recio. Pero en ninguno de esos estaba Dios. Porque Elías lo que necesitaba experimentar era la calma. Era experimentar que Dios, la presencia de Dios estaba ahí para guardarle y para volverle a levantar. No estaba preparado Elías en ese momento para experimentar la presencia de Dios en un fuego, en un fuerte torrencial de viento. No, o en un terremoto. Él necesitaba sentir la dulce presencia de Dios. Cuando tú y yo estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, Dios siempre trae una nueva ministración. Y no es como tú quieres que Él te ministre. No es como tú le pides allá, Señor, en este momento lléname de tu presencia, que yo pueda hablar en lenguas. Señor, que te me aparezcas y me hables, dime qué es lo que tengo que hacer. No, es como Él quiera ministrar a tu vida. Y Él siempre va a traer una ministración nueva a nuestro espíritu. Él le trajo una ministración nueva. Dice, pero no estaba en nada de esto, pero tras el fuego un silbo delicado y apacible. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciéndole. Cuando Dios nos repite el llamado, cuando Dios nos amplía la visión y trae una nueva ministración a nuestras vidas, Dios también confronta nuestra mala actitud, iglesia. Diciéndole, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le pregunta, oye, ¿qué haces aquí, Elías? Dios trae una confrontación a su pueblo. ¿Qué haces estancado? ¿Qué haces quejándote? ¿Qué haces lleno de temor? ¿Acaso yo no soy tu padre? ¿Acaso yo no puedo hacer un milagro en tu vida? ¿Acaso yo no te puedo levantar? ¿Acaso yo no puedo traer el avivamiento sobre esta iglesia? ¿Acaso yo no puedo traer mi presencia desbordante sobre tu vida? ¿Qué haces ahí, Elías?
Dios confronta nuestra mala actitud, nos exhorta, iglesia. No es tiempo de estar dándole cabida al desánimo en nuestra vida. No es tiempo de pasar por el desierto. Es tiempo de empezar a tomar la tierra prometida que Dios nos ha dado. Es tiempo de empezar a poseer lo que Dios nos ha entregado, porque ya el tiempo de sufrir debe acabarse. Ya el tiempo de batalla debe menguar. Es tiempo de empezar a reclamar la bendición. Es tiempo de empezar a vivir la gloria de Dios. Es tiempo de empezar a ver lo nuevo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué haces ahí, Elías? Oye, ¿dónde está el Elías al que yo uso? ¿Dónde está el Elías en el que he derramado mi gloria? Oye, ¿dónde está la iglesia de Dos Quebradas despierta, avivada, llena del poder de Dios? ¿Dónde está? Ay, Dios, preocupante, muy preocupante. Si nosotros no empezamos a tomar la palabra y a creer la palabra, déjeme decirle que Dios no va a hacer nada que usted y yo no le permitamos que Él haga, porque Él es un caballero. Él no va a entrar a estropear nada si usted y yo no lo anhelamos ardiente, con sed, con pasión. Si usted y yo no nos levantamos a una sola voz a creer en lo que Dios quiere hacer en esta congregación, entonces no va a suceder nada. La pastora Diana dice que ella literalmente escuchó una voz mientras estábamos adorando a Dios, ¿cierto, Marcelita? Y mientras nosotros clamábamos a Dios allá, estábamos en una administración. Oigan, no saben qué cosa tan hermosa, no saben de lo que se perdieron. Yo me lo disfruté. Dice que mientras los jóvenes adoraban a Dios, allí estábamos orando, estábamos en un momento de la presencia de Dios glorioso para nuestras vidas. Ella escuchó la voz de una mujer que gritaba pidiendo ayuda. ¿Cómo decía la voz? Señor, ¿no se acuerdan? Yo tampoco. ¿No se acuerdan, muchachos? No. Sí. Clamaba, pero era un grito. Por favor, Señor, trae tu presencia. Y cuando hablo de eso, vuelve y dice, me paran los pelos. Ella dice, literalmente era la voz de muchas personas, era de una mujer, pero eso representaba a muchas voces. Y ella dice, yo pude deducir que era la voz de Mary y Patricia clamando por el avivamiento en esta iglesia. Y a mí me parece injusto, de verdad, que la iglesia no se levante a creer en lo que Dios quiere hacer en esta congregación. Porque Dios lo quiere hacer, pero usted y yo lo estamos atajando. Usted y yo estamos atajando el avivamiento que Dios quiere traer, permitiendo el desánimo en nuestras vidas, permitiendo la tibieza, permitiendo la mediocridad. Ay, yo soy un cristiano ahí, oro 5, 10 minutos, 15 minutos. Ay, hoy voy, pero hoy quiero descansar. Ay, no, es que salí tan cansado del trabajo y no voy a ir. Qué cansado, ni que 8 cuartos. No. Estamos en los últimos tiempos. Es tiempo de buscar la presencia de Dios, y el único deleite de nuestra vida y de nuestra alma debe ser adorar a Dios por encima de todas las cosas. Clamar para que un avivamiento suceda. ¿Cuántos anhelan este lugar lleno? Pero no estas poquitas sillas, todo el salón, que no haya ni siquiera espacio para que dancemos. Pero eso no lo van a hacer Mary, Patricia, la líder de alabanza, la líder de jóvenes, el pastor, la pastora, la líder de iglesia infantil. No, eso lo hace toda una iglesia en un mismo sentir, clamando a Dios, pidiendo por el avivamiento, por la llenura de su espíritu sobre nuestras vidas. ¿Qué haces ahí? Te dice Dios en esta tarde. ¿Qué haces ahí?
Es hora de que te levantes y creas que si yo te llamé, yo te voy a respaldar en el llamado. ¿Qué haces sentado esperando? No, 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 no. No es hora de sentarse, es hora de actuar. Hay un texto en Génesis, no recuerdo Génesis qué, pero Moisés necesitaba poner el pueblo a marchar, necesitaba llevarlo por el camino, pero Moisés no sabía cómo hacerlo. Entonces él se postra y se arrodilla allí y empieza a clamar a Dios, y Dios es muy duro con Moisés y le dice: ¿qué haces ahí de rodillas orando, clamando? Es hora de que marches. ¿Qué haces ahí sentado esperando que algo suceda? Es hora de que actúes. No nos podemos sentar a esperar que nos caiga del cielo, porque no nos va a caer. No nos va a caer. Si usted y yo no hacemos algo para traer el avivamiento a la iglesia, el avivamiento no va a llegar solo. Porque si usted y yo estudiamos la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles me muestra una iglesia llena de poder y de gloria, pero era una iglesia que se levantaba unida a creer en que el poder de Dios iba a derramar. Y después de sus cortas oraciones, porque eran oraciones como: Señor, haz justicia, como Señor, toma el control, el lugar donde estaban temblaba y todo el mundo era lleno del poder del Espíritu Santo. Pero era una oración en un mismo sentir. Aquí tenemos que orar todos en un mismo sentir y empezar a actuar todos en un mismo sentir, para que Dios no tenga que confrontar nuestra mala actitud y nos tenga que decir: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Amén. Es hora de que nos levantemos, iglesia. Y como último, Dios responde a las verdades que vivió Elías en el versículo 15. Dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezreel por rey de Siria. Dios nos impulsa a volver al cuerno del aceite. Él nos impulsa a volver con el cuerno del aceite. En ese tiempo se usaba un cuerno de toro o de un venado, un cuerno de un animal, esos grandes. En esos cuernos depositaban el aceite de la unción. Y cuando se iba a ungir a un nuevo rey, a un nuevo profeta, a un príncipe, siempre mandaban traer el cuerno de la unción. Los profetas andaban con el cuerno de la unción para ungir. Cuando David fue ungido, que recuerdan la historia que se iba a ungir rey, y trajeron a todos los hermanos corpulentos, buen mozos, guapos. Dijeron: uno de estos va a ser, pero no era ninguno de esos, era el chiquito, el que cuidaba ovejas, el niño. ¿Cómo lo ungieron a él? Derramaron aceite sobre su cabeza, aceite del cuerno del aceite. Cuando Dios nos ve a nosotros en una situación de desánimo, de angustia, en una situación de estancamiento espiritual, Él nos impulsa a volver con el cuerno del aceite, nos impulsa a volver a nuestra función sacerdotal. ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? Usted es llamado con 3 funciones: función de gobierno, función de profeta y función sacerdotal. Nosotros tenemos esas 3 funciones: función de gobierno, función profética y función sacerdotal. Y cuando usted y yo estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida, Dios nos impulsa a volver a la unción sacerdotal. Dios te llamó para que seas un sacerdote en tu casa, en tu iglesia, en tu barrio, en tu familia, para que en ti sea depositada la unción de Dios y tú puedas dar a otros la unción de Dios. Amén. Dios nos impulsa a volver al cuerno del aceite. Le dice: oye, vete camino por el desierto por donde volviste. Así como saliste huyendo, allá vuelves. Y unge. Dice: y unge a Jezreel
por rey de Siria. Dios nos está llamando a volver al sacerdocio, iglesia, a retomar lo que Dios nos ha dado, una unción de sacerdotes, a creer que Dios nos va a usar sacerdotalmente en nuestra familia, con nuestros hijos, en esta iglesia, porque Dios lo que quiere es depositar su unción sobre su vida y sobre mi vida. Amén. Hay que volver al cuerno del aceite y volver a tomar el papel original al que Dios nos llamó. ¿A qué llamó Dios a Elías? Él era sacerdote, él era profeta, él era príncipe, él era un portavoz. Pero en ese momento él estaba lleno de miedo. ¿Y qué le dice Dios? Vuelve a tu labor, a la labor original, y unge como rey, y unge otro profeta en tu reemplazo. Y Dios te está llamando en esta tarde a que tú vuelvas a tu labor sacerdotal y tú vuelvas a decir: sí, Señor, voy a retomar lo que tú me has dado y voy a creer, y mi unción profética, mi unción de gobierno y mi unción sacerdotal la voy a poner a tu servicio. Dios quiere que tú dediques tu vida al servicio de Él. Dios quiere que todos los talentos y los dones que te ha entregado tú los puedas usar para su servicio, no para ningún otro servicio, para el servicio de Dios. Amén. Yo lo voy a invitar a que usted se ponga sobre sus pies y vamos a orar a Dios. Y ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos y levante sus manos. Y si usted siente que hay algo en su vida que usted tiene que mejorar, si usted dice: sí, yo soy cristiano, sí, yo soy hijo de Dios, pero me he dejado ganar la batalla del enemigo, he tenido miedo, he tenido temor, he tenido luchas, he querido tirar la toalla y siento que ya hasta aquí llego. Dios te está repitiendo el llamado, te está diciendo: es que yo soy quien te llamé y yo soy quien te va a usar. Dios quiere ampliarte la visión para que tú veas que lo que Él tiene para ti es grande, es poderoso. Dios quiere traer una nueva administración a tu vida, quiere dejarte sentir su presencia, quiere dejarte sentir su paz, que Él en los momentos difíciles no te ha abandonado. Dios quiere confrontarte y decirte: no te quedes más ahí, no, levántate y cree que si yo te llamé, yo te voy a usar. Y retoma tu función como sacerdote, retoma tu función como cabeza, como rey, retoma tu función como mi hijo y cree que si eres mi hijo yo te voy a respaldar. Levanta tus manos a Dios y dile: Señor, en esta tarde yo te doy gracias, Padre. Yo bendigo tu nombre, te exalto y te glorifico, Señor. Padre, pedimos en esta tarde tu presencia sobre nuestras vidas, Dios. Padre, ven sobre este lugar con una nueva administración, Señor. Quita todo entenebrecimiento de nuestra mente, Señor. Toda duda, toda tibieza, Señor. Todo aquello que estanca nuestra vida espiritual, Señor. Hoy declaramos vida sobre esta congregación, declaramos vida sobre esta iglesia. Se rompe todo yugo de esclavitud, Señor, toda tibieza, toda frialdad, toda muerte espiritual. En el nombre de Jesús es nula, Señor. Hoy declaramos tu vida, Señor, sobre esta congregación, tu vida sobre cada hermano, Padre. Levanta nuestras vidas a un nivel de oración, a un nivel de fuego, a un nivel de intimidad, Señor. Que podamos ver tus maravillas, que podamos ver tu gloria sobre nuestras vidas, Padre. Oh Padre, si hay en nosotros pecado, quítalo, Señor.
Desarráigalo, Señor. Si hay temor, si hay duda, Señor, si hay deseos de volver atrás, Señor, si hay tibieza, si hay conformismo, Señor, rómpelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Desarraiga, Señor, todo lo que es contrario a tu espíritu y trae la libertad de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Padre, queremos ver una iglesia avivada, una iglesia llena de tu presencia, una iglesia llena de tu fuego, una iglesia llena de tu gloria, Señor. Y hoy nos unimos como iglesia a orar para que tu avivamiento se derrame sobre nuestras vidas, para que tu presencia se derrame sobre esta congregación, Padre, y que podamos disfrutar del fuego de tu presencia, que podamos disfrutar de tu gloria, que podamos disfrutar de esa presencia tuya, Señor, que llena las vidas, que llena los vacíos, que trae paz, que trae libertad. Oh Señor, ven sobre nuestras vidas en esta tarde, Dios. Padre, si hay tibieza en nosotros, quítala. Señor, que podamos ser cristianos firmes de carácter, llenos de tu presencia, Señor, llenos de tu poder, llenos de tu gloria, Señor. Padre, que el temor no tenga cabida en nuestras vidas. Señor, que hoy determinemos orar por el avivamiento en este lugar. Que hoy determinemos creer que veremos milagros, señales y prodigios, pero que nosotros mismos vamos a hacer que esto suceda, levantándonos a creer, Señor, que tú lo quieres hacer, Dios. Muévete en cada vida, Señor, en esta mañana, Dios. Muévete en cada corazón, Señor. Llena nuestras vidas con tu presencia, Padre. Llena nuestras vidas con tu gloria, Señor. Padre, que volvamos al cuerno del aceite, Señor. Que volvamos a retomar nuestra función sacerdotal, Señor. Que es ir al Padre en favor de nuestros hermanos, del perdido, Señor. Que en nosotros haya pasión por aquel que te necesita, Señor. Que no haya conformidad en nuestro corazón. Que como sacerdotes, Señor, podamos acudir a ti, llevando, Señor, el clamor de tu pueblo. Y que podamos ir al pueblo llevando el mensaje tuyo, el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, Señor. Que podamos volver al sacerdocio, Señor, a vivir esa vida santa, agradable delante de ti, Señor. Que esta congregación determine, Señor, levantarse en victoria, marcar la diferencia, traer el avivamiento primero en sus corazones, primero en sus vidas, Señor, para poder verlo en la congregación. Oh Dios, oh Sharra mamá y Shalabakatarabai. Oh Señor, yo declaro vida sobre todo lo que ha querido morirse, Señor. Sobre todo lo que está agonizando, Señor, en nuestra iglesia. Yo declaro vida sobre esta congregación. Declaro vida sobre los niños. Declaro vida sobre los jóvenes. Declaro vida sobre los adultos, sobre los ancianos, Señor. La vida de tu Espíritu sobre esta iglesia, Dios. Oh Padre, no queremos más frialdad. No queremos más tibieza, Señor. Muéstranos tu gloria, Dios. Muéstranos tu presencia, Señor. Hoy anulamos todo decreto del enemigo, Señor. Anulamos todo decreto contra nuestras vidas, todo decreto de muerte, todo decreto de frialdad, de tibieza. Hoy lo rompemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Padre, así como tú diste vida en el valle de los huesos secos, declaramos tu vida sobre nuestras vidas, Señor. Oh, Sharra mamá y Shalabakataraba y Kentereme y Sheleve. Oh, Rima mamá y Seleve que te venga la babá y Seleve. Oh Señor, tu vida
Sopla tu vida en esta tarde. Sopla tu vida sobre esta iglesia, Señor. Sopla tu vida sobre nuestras vidas, Señor. Hoy queremos tu presencia, Señor. Hoy queremos que despiertes en nosotros lo que está dormido, Señor. Oh, Señor, despierta en nosotros el hambre por ti. Despierta en nosotros la compasión por el perdido, Señor. Despierta en nosotros el espíritu de gozo, Señor. Despierta en nosotros el fuego de tu presencia, Señor. Oh, no nos conformamos, Señor. Yo no me conformo, Dios. Yo no me conformo, Señor, con un toque de tu presencia, Dios. Quiero más de ti, Señor, más de tu poder. Señor, yo no me conformo con una iglesia ordinaria, Dios. Yo quiero una iglesia llena de tu espíritu, Señor. Una iglesia donde haya milagros, Señor. Una iglesia donde el enfermo sea sanado, el cautivo sea liberado. Padre, una iglesia donde el pecado tenga cabida, Señor. Yo no me conformo con vidas tibias, Señor. Queremos tu presencia, Señor, sobre esta iglesia. Su presencia, Señor, de los quita de mí lo que daña mi intimidad contigo, Señor. Quita de mí, Señor, todo lo que no viene de ti, Dios. Oh, Señor, escudriña los corazones, Dios. Escudriña los corazones, Dios. Examínanos, Dios. Examina los corazones en esta tarde, Señor. Y ve si hay en nosotros camino de perversidad, Dios. ¿Qué es lo que estanca tu iglesia, Señor? ¿Qué es lo que estanca tu pueblo, Señor? Oh Dios, levántanos en niveles nuevos, Señor. Danos discernimiento, Señor, para discernir, Dios, lo que viene de ti, lo que no viene de ti. Escucha ese clamor que pide a gritos, Señor, que traigas tu gloria. Trae tu gloria sobre nuestras familias, Señor. Trae tu gloria sobre la iglesia. Trae tu presencia sobre la iglesia, Señor. Rompe el estancamiento, Señor, la rutina, la frialdad, oh Dios. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso, Señor, para hacerlo. Y tus ojos están puestos sobre dos quebradas, Señor. Tus ojos están puestos sobre esta iglesia, Dios. Trastorna los aires, Señor. Trastorna las vidas, Señor. Para que podamos disfrutar de tu presencia, Dios. Para que podamos disfrutar de tu gloria, Señor. Oh Dios, muévete en cada vida en esta tarde. Muévete en cada corazón, Señor. Muévete, Señor, con un silbo apacible, Señor. Muévete, Dios, y llena las vidas, Señor. Es nuestra oración, Padre. Es nuestra oración, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Señor. A ti sea el poder, Dios.
ti sea la alabanza, Padre. En tus manos estamos seguros, Señor. Haz con nosotros conforme a tu voluntad, Señor. Pero toma tú la rienda, Señor. Toma tú la rienda, Señor, en este viaje, Señor. Que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien nos ayude y que sea tu presencia la que levante esta congregación, Señor. Te damos la gloria, Dios. Te damos la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Puede saludar a su hermano. Dios le continúe bendiciendo. Recuerde que tenemos célula de liderazgo en 15 minuticos o en 10 minuticos.